Lo cierto es que los fenómenos naturales, como los terremotos, no provienen necesariamente ni de Dios ni del diablo. Más bien, Dios permite que se desaten esas fuerzas naturales, que tienen explicaciones científicas, para que concentremos nuestra atención en las cosas de arriba y no en las de abajo. Él sabe que si nos concentramos en la tierra, que es inestable y temporal, no descansaremos en paz ni en ella ni en el cielo eterno que nos ha preparado. En cambio, si nos concentramos en el cielo, no tendremos nada que temer, aunque se desmorone la tierra, porque Dios será nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net o a Conciencia, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora sea usted bienvenido al programa Unidos en el Amor de Cristo. Es para mí una gran bendición el poder estar aquí para exponer la palabra de Dios. En esta hora, hermanos, le queremos invitar que nos llame a los teléfonos que están en la pantalla. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, si tiene también alguna pregunta sobre el tema que vamos a tratar hoy, llámenos y ahí tenemos personas que estarán recibiendo sus llamadas. Me acompañan esta tarde, como hemos estado los lunes anteriores, el pastor Jesús Lozano, que es mi esposo. Vamos a darle la bienvenida, quien ha sido maestro por más de 35 años, ha sido director general de escuelas seculares, secundarias, y también ha sido maestro en Instituto Bíblico, ¿verdad?, en el ramo de la teología. Y también es el autor de un video muy interesante que se llama El origen de la Pascua pagana, que es el tema que hoy vamos a tratar. Así que ponga mucha atención, invite a alguien si usted quiere que alguien que no conoce de esto, que nos llamen con sus preguntas y que nos llamen también con sus peticiones, porque también vamos a orar por ellas. Así que le damos la bienvenida al pastor Jesús Lozano, mi esposo. Muchas gracias, Dios te bendiga. Sí, el tema de hoy es un tema muy relevante. Vamos a estar viendo en estos días y por un periodo de 40 días, prácticas religiosas que son observadas por millones a través del mundo, máximo en nuestros países latinos, y que lamentablemente su origen nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo, con la palabra de Dios, ni Antiguo ni Nuevo Testamento. Es el tema de hoy, la Pascua pagana, el origen de la Pascua pagana. Pero antes, si me lo permites, quiero hablar un poquito acerca de una celebración civil, social, que nuestra nación, Estados Unidos, está hoy observando. Es el Día de los Presidentes, President's Day. Es un día muy especial en nuestra nación, se honra a los presidentes. Recordemos que nuestra nación fue creada bajo principios bíblicos. Los fundadores de esta gran y bendecida nación fueron personas con principios judeocristianos. Hablamos de hombres como Washington, como Jefferson, los padres de la patria propiamente. Y hoy celebramos precisamente el Día de los Presidentes en honor el nacimiento. Bueno, esto inició como un festejo original o un recordatorio del nacimiento del presidente Washington, el día de cumpleaños del presidente Washington, pero después se extendió y ahora se observa tradicionalmente como el Día de los Presidentes. Los presidentes de nuestro país, al que amamos, ¿verdad? Yo soy mexicano, por supuesto, yo sé que se me ve la estirpe tarahumara que llevo orgullosamente plasmada en mi DNA, pero estamos en este gran país, en este país que amamos, que hemos aprendido a amar, por el cual oramos. Así que pues hoy estamos celebrando el Día de los Presidentes. Dios bendiga a nuestro presidente Obama, Dios lo guarde, Dios lo ilumine
y el Señor lo conduzca a toda verdad y toda justicia. Bien, como decías, vamos a entrar al tema ya formalmente. Lamentablemente, a lo largo y ancho de la tierra se celebra la Pascua de una manera distorsionada, lamentablemente. Existe un fenómeno llamado sincretismo. El sincretismo es la fusión de prácticas religiosas, vamos a tomarlo por el lado religioso, que son diferentes, en algunos casos hasta antagónicas, pero que curiosamente se juntan, se casan y hacen una mezcla, una fusión de doctrinas, de pensamientos, de religiones, etc. Entonces, el paganismo desde siempre ha intentado empañar la obra maravillosa de la cruz. La Pascua es un festejo bien precioso, bien lindo, y que para el cristiano del Nuevo Testamento cobra un carácter diferente, especial y más grande, más glorioso aún que la Pascua que celebran los hermanos judíos. Es la muerte y resurrección de Jesús, nuestra Pascua, donde la muerte brincó por alto precisamente. Lamentablemente, pues yo acuso abiertamente a Satanás, a su imperio, a su feudo, y a las religiones que él ha creado para confusión, de que intentan apagar o desviar el sentido, lo que realmente significa la Pascua, y han introducido prácticas, celebraciones que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo, y esas prácticas vamos a estar viendo a lo largo del programa cuáles son. Su origen no es bíblico, no es ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Su origen es de países como Babilonia, vienen de la India, de Sumeria, de Acadia, etcétera, donde mucha gente celebra lo que ahora vamos a estar viendo en estos días y que desconocemos el origen. Vamos a estar sorprendidos sin duda acerca del origen de estas prácticas. Así que por favor no le cambie, va a estar este programa muy interesante. Amén, así es. Por cierto, dentro de 2 días estaremos viendo a muchas personas que estarán en una celebración, una fiesta muy significativa para ellos. Veremos personas que asisten a celebraciones precisamente religiosas que iniciarán este miércoles, y precisamente, específicamente es llamado el miércoles de ceniza. También las personas cambiarán sus hábitos alimenticios, dejarán de comer carne para comer pescado. Precisamente se hace esto los viernes, aunque algunas personas lo hacen por 40 días, ¿verdad? Después de esos 40 días, esta celebración termina en lo que muchas personas llaman el Día de la Coneja. Y se esconderán huevos, se harán días de campo, se celebrará estrenando sus mejores ropas en algunas partes. Cada persona, cada familia lo celebran diferente, pero todo lleva a lo mismo, todo lleva a ir a esconder huevos de colores, a pintarlos con sus niños. Y yo lo que quiero preguntarte, ¿son estas celebraciones bíblicas? ¿La iglesia primitiva, Jesús lo celebraba? No, de ninguna manera. Mira, primeramente, como cristianos evangélicos, nosotros no estamos en contra del festejo, de la alegría, de la fiesta. Jesús era un hombre gozoso, Jesús era un hombre alegre. De hecho, vemos su primer milagro precisamente en una fiesta, una boda. Y no prohibimos la celebración de cumpleaños, del día de la mamá, el papá. Vamos a honrar a quien merece honra. Sin embargo, hay ciertas prácticas o ciertas fiestas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Mira, esta práctica de observación religiosa por 40 días, que es llamada la cuaresma o la cuarentena o los 40 días, tiene su origen en regiones paganas como Babilonia. Babilonia es la cuna del paganismo, a la cual la Biblia identifica como la madre de las rameras. Qué interesante, ¿verdad? Y Babilonia tenía o tiene dentro de su panteón a un dios llamado Tamuz o Tammuz. Los babilonios celebraban la muerte de Tammuz cada año, precisamente durante los meses de marzo y de abril. Y este dios, la práctica era de que cada año moría y descendía al inframundo, y los fieles de esta deidad, los fieles de Tammuz, lo resucitaban llorándole. Lamentablemente el pueblo de Israel también cayó en la práctica esto. Leemos en Ezequiel capítulo 8, verso 14, donde Ezequiel puede ver y entra a la puerta de la casa de Jehová y ve mujeres que estaban ahí llorando, endechando a Tammuz.
El mismo Israel sucumbió ante esta religión pagana y lamentablemente no solamente el pueblo hebreo, también el pueblo del Señor en lo general hemos sucumbido, ya que muchas iglesias cristianas van a estar celebrando el Día de la Coneja, el Easter Sunday, que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Entonces el origen es completamente pagano. Sí, así es completamente pagano, porque nosotros, la iglesia, celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es para nosotros la Pascua. Entonces, ¿cuál es el origen de lo que llamamos la Pascua pagana? Bueno, volviendo al tema de la Cuaresma, los 40 días, ahora con un profundo respeto, mi intención jamás era ofender a nadie en lo particular. Amo a todas las doctrinas, perdón, a los practicantes de las doctrinas, amo a todos quienes profesan una religión y sin ningún afán de ofender, quiero que esté muy manifiesto esto, muy claro. Dentro del catolicismo romano, los fieles se abstienen por 40 días de comer ciertos alimentos, se retiran de ciertos hábitos o prácticas como una muestra de sacrificio y lo hacen con devoción, y yo respeto eso, Imelda, yo respeto eso, qué bueno que tengan su devoción. Sin embargo, el Evangelio, Israel, los apóstoles jamás celebraron una observación de 40 días. Sin embargo, el origen viene más allá. Por ejemplo, en Egipto había un dios llamado Osiris, una deidad egipcia que se identificaba con el dios del infierno en Egipto. Luego Grecia tenía a un dios, el dios de la belleza y el deseo sexual, era el dios Adonis. Había otros dioses más que se adoraban y que se veneraban precisamente en este tiempo. Y curiosamente a estos dioses los adoraban y los honraban absteniéndose. Los babilonios, los egipcios, los griegos se abstenían de comer 40 días ciertos alimentos en esta época del año. O sea, los babilonios, los griegos, en honor a Tammuz, en honor a Apolo, en honor a Osiris, en honor a Adonis, por 40 días no comían ciertos alimentos. Entonces, podemos ver entonces que la práctica de no comer carne o no beber ciertos líquidos por 40 días durante el mes de marzo o abril no es una práctica cristiana, sino que es una práctica pagana donde se adoraba al dios Osiris, Adonis o Tammuz. Hay una religión muy interesante, los yazidis se llaman ellos, yazidi, Y-A-Z-I-D, lo puede hacer Google. Ellos son de la región de Turquistán y ellos practican una religión muy antigua llamada zoroastrismo. Los yazidi creen en un Dios creador que puso al mundo bajo el cuidado de 7 ángeles santos, de quienes el jefe es llamado Melek Taus, es un ángel en forma de pavo real. Bueno, pues los yazidi también interesantemente se abstienen por 40 días de comer carne o alimentos específicos. Aún en mi querido México, Imelda, en mi querido México, la tribu de los mexicas, también tiene un periodo especial de 40 días, en donde esos 40 días adoraban específicamente al dios Sol, llamado Tonatiuh, y también se abstenían de comer 40 días ciertos alimentos. Entonces, el origen de no comer alimentos o ciertos alimentos durante 40 días no viene en la Biblia. Jesús jamás lo practicó, los apóstoles jamás lo practicaron, los profetas, nadie jamás, la ley de Moisés jamás lo practicó. Entonces, el abstenerse de comer, vamos a llamar carne, por ejemplo, o ciertos líquidos, por 40 días, tiene su origen en Babilonia, Grecia, Egipto, no en la Biblia. Así es, podemos ver que no viene esto en la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy interesante saber todo eso, es muy importante, saber todo esto y poder explicarlo a aquellos que no lo entienden. Así que llámenos con sus preguntas y llámenos también con sus peticiones, y queremos decirle que tenemos el video donde viene todo este tema más extenso. Si usted lo quisiera tener en su casa, se lo vamos a proporcionar por una cantidad, vamos a decir, una ofrenda para el Canal 38. Ese dinero sería para ayudar al ministerio del Canal 38. Así que si usted quiere obtener este video, llámenos, hable con las hermanas que están ahí, dígale: yo quiero obtener, voy a donar con una ofrenda de $20
o más. Si usted quiere donar más, bueno, pues es bienvenido. Así que llámenos, ahorita están recibiendo sus llamadas. Hablábamos sobre la abstinencia de la carne. Yo quisiera preguntar, ¿por qué el pescado? ¿Por qué se come el pescado? ¿Por qué los restaurantes cambian el menú los viernes sobre todo? Yo me he fijado, ¿verdad?, a través de los años, donde quiera que va uno, cambian el menú a lo que es la comida de Cuaresma y sobre todo al pescado y sobre todo los viernes. Y si vemos que esto no viene en la Biblia, ¿de dónde viene el comer el pescado para estas celebraciones? Bueno, a mí me encanta la comida de Pascua, me encanta el pescado, me encanta, se nota que me gusta comer, ¿verdad? Sin embargo, no lo hacemos por una cuestión religiosa. ¿Por qué los viernes no se come carne? ¿Por qué los viernes se estimula a comer pescado? Bueno, una vez más, la práctica se origina en países de culturas paganas. En los países nórdicos, hablamos de los vikingos, se adoraba a una diosa, una deidad femenina llamada Freya. Freya, F-R-E-Y-A. Esta era la diosa vikinga o nórdica del placer sexual, la sexualidad y la reproducción, la fertilidad en pocas palabras. Freya ocupaba un lugar especial dentro del panteón nórdico y cuando alguna pareja, Imelda, era estéril, iban con Freya al templo de Freya para pedirle que a través de su poder reproductor o de fertilidad les transmitiera la posibilidad de tener hijos. Entonces, los nórdicos, los vikingos, una de las fórmulas que usaban ellos para agradar a la diosa y para tener la capacidad de reproducirse era precisamente comiendo pescado, ya que el pescado sabemos que tiene una enorme capacidad de reproducción. Los salmones tienen miles de huevos, etcétera. Entonces ellos, pensando que el comer pescado les transmitía el poder reproductor o de fertilidad, comían pescado ese día en honor a la diosa Freya. Ahora, un día por semana de todo el año, los nórdicos le dedicaban un día especial a la diosa Freya. ¿Cuál día era este? El viernes. De hecho, la palabra Friday en inglés, Friday es the day of Freya, o el día de Freya, es el Friday, de ahí precisamente porque se celebraba a la diosa Freya. Entonces, el día de Freya era los viernes y lo celebraban comiendo pescado. De ahí viene la práctica que se ha introducido en el mundo entero, donde come la gente pescado precisamente los viernes, absteniéndose de comer carne. Había deidades que eran asociadas con la fertilidad, como el dios Dagón, el dios filisteo, que era mitad hombre y mitad pez. Este dios también lo adoraban honrando la cuestión de la fertilidad. En Egipto había diosas que son representadas físicamente con un pez en su cabeza también en honor a la fertilidad. Entonces, la práctica de comer pescado viene definitivamente de países paganos. No, jamás Jesús ordenó o la ley de Moisés o los apóstoles, las cartas paulinas, etcétera, jamás prohibieron comer carne. Entonces, la práctica de comer pescado el viernes, como te insisto, viene de los países nórdicos, donde la diosa Freya, la diosa de la fertilidad, asociada con el pez, se le honraba el viernes comiendo pescado. Sí. Sobre todo de la abstinencia, lo que se abstiene la gente es de comer la carne, ¿verdad? Tan rica que está la carne, a mí me encanta, ¿verdad? Pero bueno, también el pescado es muy nutritivo. Como en la Biblia no viene sobre esto de dejar de comer carne, yo quisiera que nos dieras bases bíblicas donde se nos permite comer lo que queramos en cualquier época del año. El apóstol Pablo escribe algo muy interesante. Dice a los colosenses, escribe el apóstol Pablo, le dice a Colosas: por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida o respecto a los días de fiesta, lunas nuevas o sábado. Todo esto era únicamente una sombra de lo porvenir, pero la realidad, dice Pablo, pertenece a Cristo. Entonces podemos comer, podemos, claro, no tomar bebidas alcohólicas que alteran la conducta nuestra y nos pueden llevar al pecado, pero podemos comer, podemos tomar lo que nos haga daño, podemos comer bajo la gracia, ¿verdad? Se puede comer incluso el puerco, tan rico el puerco. Únicamente sí Pablo observa que nos abstengamos de comer la sangre. ¿Para qué es comer morcilla, hermano? Pero lamentablemente Pablo dice que no, que aún bajo la gracia
no se puede o no se debe comer sangre, porque ahí está la vida. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 25, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 25, dice: por la hipocresía de mentirosos, qué severo, Lucas, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, de tal forma que quien prohíbe comer cierta comida o cierto alimento en cierta época, dice Lucas, que son gente hipócrita y mentirosa con la conciencia cauterizada. Jesús dice que lo que entra a la boca no hace daño, es lo que sale de la boca lo que hace daño. Así que, hermano, usted puede comerse una carnita asada con todo gusto el viernes, nomás que invíteme. Y sobre todo con moderación, ¿verdad? Cuidar nuestro cuerpo es muy importante también. En los Estados Unidos, las iglesias cristianas llaman al domingo de Pascua, le llaman Easter Sunday, en lugar de llamarlo Passover, que sería lo adecuado, por lo que se celebra. ¿De dónde surge esta palabra, Easter Sunday? ¿Dónde surge? Mira, cuando yo emigré a Estados Unidos, yo veía que la iglesia celebraba el Easter Sunday. Buscaba la palabra Easter o la expresión Easter, porque es decir, Easter Sunday significa el domingo de Easter. Yo decía, ¿qué tiene que ver Easter con la Pascua de Jesús? Recordemos que la Pascua es la celebración, el recordatorio de una fiesta muy preciosa, un evento memorial, cuando Dios con mano poderosa extrae a Israel de Egipto. Recordemos que por muchos años Israel fue esclavo de Egipto, eran maltratados, eran golpeados, eran minimizados, ¿verdad? Esclavos sencillamente. Dios ve la aflicción de Israel, envía a Moisés a que lo liberte, y Dios con mano poderosa saca a Israel, pero el faraón obviamente no quería dejar ir a su mano de obra gratis a los esclavos. Ahora, ¿quién iba a construir las pirámides? ¿Quién iba a construir las grandes ciudades como Luxor, como Ramesés, Pitón, etcétera? Entonces, Dios quebranta al faraón, le envía varias plagas, y faraón como que decía que sí, luego cambiaba de opinión, hasta que al último Dios envía una plaga póstuma, una plaga que severamente destruyó, devastó al imperio egipcio. Esto fue la muerte de los primogénitos. En esta ocasión, en esta última plaga, Dios envía a la muerte misma, o al ángel de la muerte, y donde este ángel pasara, la gente que viviera en esa región, el primogénito de ellos moriría instantáneamente cuando la muerte pasara por ahí. Entonces pasaba la muerte en ese domicilio, y el primogénito caía muerto. Pero Dios le otorgó a Israel, porque Dios ama al pueblo de Israel, Dios bendiga a Israel, siempre lo diremos, Dios bendiga a Israel. Dios protegió a Israel. Entonces dijo Dios, bueno, hay una fórmula para que mi pueblo no sufra la pérdida del primogénito. Esto es que por familia sacrifiquen o maten a un corderito, y que con la sangre de este corderito pinten los varones, los hombres, los responsables del hogar, pinten los dinteles de la puerta con la sangre de este corderito. Dice Dios, de tal forma cuando la muerte vaya pasando, y cuando vea esa sangre en los dinteles, la muerte va a hacer esto: pass over, va a brincar, va a pasar, va a brincar. La palabra pasha o paja, creo que es paja, me parece, se escribe pasha en hebreo, llega y brinca la muerte. O sea, la muerte no tocaría ese lugar. Esa es la Pascua. Israel hasta la fecha la celebra como algo muy especial, una fiesta muy, muy preciosa, muy especial, muy sentida, un fervor muy grande, porque recuerdan cómo Dios no únicamente libertó de Egipto, pero libertó de la muerte también. Ahora, para nosotros esta Pascua es diferente, porque entendemos que Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario con su preciosa sangre, con la sangre divina, sangre real, sangre del Rey de Reyes, ahora esa sangre nos limpia de todo pecado, y cuando la muerte viene, al ver esa sangre figurativamente en nuestra alma que limpió nuestra vida, la muerte también pasa por alto. Y aunque muramos algún día, porque tenemos que morir, resucitaremos, diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la Pascua verdadera. Entonces, la palabra Easter o Easter Sunday, ¿qué tiene que ver con la Pascua o con la palabra Pascua?
¿De dónde proviene el término de Easter Sunday? ¿Qué relación tiene con la Pascua judio-cristiana? ¿Acaso la iglesia del primer siglo festejaba el domingo de Easter? Claro que no, la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es el origen? Miren, los pueblos germanos, los pueblos alemanes, los pueblos rubios, ¿verdad? De Germania, ellos tenían a una diosa, a una deidad llamada Eostre. Se escribe E-O-S-T-R-E. Eostre u Ostara. Eran dos nombres a la misma diosa. La diosa Eostre o Ostara la celebraban en un festival especial para honrarla. Esta fiesta se llevaba a cabo en el mes de Esosturmonab, qué nombrecitos, ¿verdad? Que correspondía al mes de abril, más o menos, ¿verdad? Esto lo encuentra en Wikipedia. Eostre, una vez más, era la diosa de la fertilidad. Casi todos los pueblos paganos han sido muy dados a honrar o adorar a la deidad de la fertilidad. Nada tiene que ver, ¿verdad? Pero bueno, Eostre era una diosa de la fertilidad, la reproducción humana. Pero no únicamente los germánicos hacían esto, también los asirios, los acadios y los babilonios adoraban a una variación de esta diosa a la que ellos llamaban Astarte o Ishtar. Y esta deidad aparece incluso en la Biblia. Se adoraba a la diosa Ishtar o Astarte. Esta diosa, como mencioné anteriormente, era la diosa de la fertilidad, la sexualidad y aún hasta de la guerra. Los griegos también toman su diosa Astarte, nada más que ellos le llamaban Afrodita o Artemisa, o sea, importan la práctica, es un sincretismo, la importan y únicamente cambian de nombre, pero sigue siendo la misma diosa. Vamos a un corte musical, volvemos enseguida para intentar terminar esta pregunta. No le cambie, por favor, y llámenos con algún comentario, pregunte. Recuerde, el video de este documental está a la mano, una ofrenda para el canal. No le cambie porque ya volvemos. Muchas gracias. Es su programa Unidos en el Amor de Cristo, donde si usted nos acaba de sintonizar, quiero informarle que estamos tratando el tema sobre la Pascua pagana. Estamos hablando sobre esta celebración que tendrá comienzo este próximo miércoles, con el miércoles de ceniza y que durará 40 días. Este interesante tema, hermanos, usted puede obtenerlo en video de una manera más extensa, con gráficas. Usted podrá ver todo lo que se está hablando, lo podrá ver con fotografías, con dibujos. Y si usted quisiera tenerlo, quisiera llevárselo, hable solamente aquí al canal y por una ofrenda de $20 que será precisamente para este ministerio del Canal 38, usted puede llevarse este video. Y bueno, continuamos. La pregunta en la que nos habíamos quedado era ¿de dónde surge la palabra, o sea, la frase Easter Sunday? Bien, nos quedamos platicando acerca de la diosa Eastre o Eostre, la diosa Ostara. Esta diosa, que era una diosa pagana, por supuesto, era diosa de la fertilidad, la sexualidad y aún la guerra. Varios países del mundo la tomaron, cambiaron su nombre de Eostara o Eostre, y los asirios, los babilonios la usaban, pero con el nombre de Astarte. Ostara, Eostre, Astarte, Ishtar, o sea, se fija, son muy parecidas las pronunciaciones de los nombres. Los griegos también tenían su diosa Eostre, nada más que le llamaban Diana, o Afrodita, o Artemisa. Y mira qué interesante, a esta diosa de la sexualidad, a la diosa Ostara, tanto griegos como acadios, babilonios, egipcios, nórdicos, adoraban a esta diosa especialmente en los meses de marzo y abril. Un hombre que recibía esta diosa de la sexualidad era Ishtar, llamada la reina del cielo. Miren qué interesante. La diosa Ishtar o Ishtar, la reina del cielo, y precisamente en la Biblia aparece o se menciona acerca de esta deidad demoníaca pagana en los tiempos del profeta Jeremías. Jeremías 7:18, una vez más Jeremías 7:18,
Dios indignado habla con Jeremías y le muestra la calidad, la situación moral, espiritual, la decadencia en que Israel había caído. Dice en Jeremías, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Qué interesante, la reina del cielo era una diosa que Israel completo, la familia, adoraba. El título de reina del cielo, interesantemente, se aplicó a María, la madre de la humanidad de Jesucristo. Sin embargo, la iglesia apostólica jamás dio el título a María ni a nadie de reina del cielo. Sin embargo, la diosa Ishtar sí recibía ese título. Otra versión de la diosa Ishtar fue la diosa romana llamada Diana, que era la diosa de la cacería, la luna y el parto, además de la sensualidad. Los cananeos, acérrimos enemigos de Israel, la llamaban Astarte, cuyo nombre se asemeja, si usted escucha mucho, a Eastre, Astarte. Esta Astarte era la diosa cananea de la sensualidad y decían que era la esposa del dios Baal. Ahora, ¿qué tienen en común estas diosas con la celebración del Easter Sunday? Bueno, hagamos un análisis sencillo y práctico de cómo se pronunciaba. Astarte, Astoret, Ishtar, Eostre, Ostara, Easter. ¿Se fijan? Si usted busca el origen de la palabra Easter, va a ver que nada tiene que ver con la Biblia ni con la Pascua. En todo caso sería Passover Sunday, que sería sábado, domingo de Pascua, Passover Sunday. Pero no, le llaman Easter Sunday, el domingo de Eostre, de Ostara. Entonces, sin saber, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, celebra la Pascua, pero le sigue llamando el domingo de la diosa Ostara. De ahí viene el nombre de Easter Sunday. Lamentablemente en Estados Unidos vemos cadenas de tiendas que lanzan campañas multimillonarias de ventas de Easter. Y la gente, la iglesia festeja el domingo de Easter, incluso las iglesias cristianas, sanas iglesias buenas, por ignorancia, festejan cultos especiales de Easter Sunday en lugar de celebrar cultos de domingo de Pascua o Passover Sunday para celebrar y llamar correctamente a este precioso festejo, el día de la Pascua del Señor. Como le mencionaba anteriormente, hermanos, todo esto, esos 40 días que empiezan precisamente este miércoles, terminan en algo que, un domingo que es muy especial para nosotros también, pero en otra manera, lo que la gente le llama el Día de la Coneja. La gente está esperando, como decía mi esposo, hay mucha publicidad. Últimamente en estos años se usa que la publicidad llega por los correos electrónicos. Y se saturan los correos electrónicos hablando, no importa qué venda, no importa qué negocio sea, se celebra el Día de la Coneja. No importa, la publicidad viene sobre la coneja, sobre el Día de la Coneja, y es donde terminan este periodo de 40 días. Pero, ¿qué relación tiene el Día de la Coneja con la crucifixión de Cristo, con la Pascua que celebramos nosotros? Nada. La respuesta es nada, es absurdo. El Día de la Coneja, y lamentablemente yo desde chiquito me recuerdo, tengo 52 años, y desde niño recuerdo que todo el mundo en Juárez, el Día de la Coneja, y el Día de la Coneja, y luego algo absurdo, una coneja que pone huevos, y luego huevos de colores, y ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Acaso en la Biblia remotamente se menciona? Hay una pequeña alusión, hay una pequeña cláusula que nos permita importar o incorporar la coneja en los festejos de la Pascua. De ninguna manera. La coneja sin duda, o el conejo sin duda, ha ocupado un lugar especial dentro de la celebración de la Pascua pagana. Y yo creo en la Pascua judeocristiana. Cristo es mi Pascua, Él es mi Passover. Por su sangre la muerte pasa encima de mí y no me toca. Sin embargo, el Día de la Coneja nada tiene que ver. ¿De dónde viene pues el origen o la práctica de que se use, se incorpore a una coneja, a un conejo con las prácticas de la Pascua? De ninguna manera. Mira,
La adoración, la incorporación de este elemento, el conejo, a las festividades religiosas, proviene de Egipto. En Egipto la liebre era un símbolo de fertilidad, porque una vez más, al igual que el pescado, el conejo es muy fértil, parece mexicano, asociándose de nuevo a la sexualidad y la reproducción. Podemos ver grabados en la arqueología egipcia, y lo invito a que vaya a Google y ponga hare o liebre en las prácticas religiosas egipcias. Va a haber infinidad de grabados arqueológicos donde los egipcios dibujaban, pintaban o esculpían aún las liebres como símbolos religiosos. La tradición en donde se veneraba a la liebre egipcia emigró a Europa, en donde muchas culturas abrazaron como símbolo de fertilidad al conejo o a la liebre debido a su alta capacidad de reproducción. Aún en nuestro México, hermanos, es interesante, los aztecas o los mexicas, mi querido México, los mexicas adoraban al dios Tochtli, el dios Tochtli o el gran conejo lunar, y lo tomaban como los mexicas, lo tomaban como la deidad asociada a la fertilidad. Los mexicas tenían en sus cántaros, en sus hogares, dibujaban al conejo Tochtli, al conejo lunar. Incluso hay códices prehispánicos, de grabados prehispánicos, antes de la colonia, antes de la conquista, vemos grabados de mujeres que están a punto de dar a luz, donde un conejo las está observando, el conejo Tochtli, el dios de la sexualidad o reproducción del pueblo azteca. Entonces, pero no únicamente Europa, ni Egipto, ni los mexicanos adoran al dios conejo como reproducción, sino países como Alemania, como Austria, también los incorporaron dentro de su panteón. Entonces, qué curioso, todos estos festejos del pescado, el conejo, todo esto tiene que ver con la sexualidad, con la reproducción. Recordemos que las culturas paganas eran altamente supersticiosas. No conocían al Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, inventaron sus propios dioses y en sus propias mentes generaban ideas de cómo podían reproducirse, cómo podían tener hijos, los estériles, y acuden precisamente a estos animales que nada tienen que ver con la reproducción humana. Entonces, de ahí viene el festejo pagano del Día de la Coneja. Amén. Y otra de las cosas otro de los símbolos del Día de la Coneja, que podemos nombrarlo así, porque así se le llama comúnmente, ¿verdad? Es los huevos. El pintar los cascarones de los huevos, esconderlos y encontrarlos. Es una práctica, como decías tú también, yo desde niña, ¿verdad? Se nos enseñó que eso se celebraba, que eso se podía hacer, que esconder los huevos, pintarlos, decorarlos, esconderlos, encontrarlos. Pero, ¿qué pasaría usted que lo practica si usted supiera que esto no es un inocente juego? Que esto viene, bueno, vamos a dejar que el pastor Jesús Lozano lo diga. ¿De dónde viene? ¿Viene en la Biblia? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo se produjo esto de pintar huevos, de esconderlos y encontrarlos? Ajá. Mira, yo insisto, como evangélico, yo no soy ningún religioso, ni soy ningún killjoy, ¿verdad? Que mate el gozo. No. A mis hijas, yo cuando cumplen años les hago una fiestecita, honro a Dios, adoro a Dios porque nos aprestó. Somos un pueblo alegre, feliz, que festeja, que celebra. Cada domingo, cada día de culto celebramos. No estamos en contra de la fiesta, pero cuando entendemos que el origen es pagano, ahí sí nosotros nos abstenemos. Fiestas como el Halloween, que es una fiesta completamente satánica, no lo practicamos, no lo observamos. Tenemos 2 hijas, mi esposa y yo, de 11 y 12 años, a las que amamos con todo el corazón, mi Nayeli y mi Julieta, Imelda Julieta. Y ellas van con amiguitas y festejan, celebran, pero cuando me dicen, algún familiar, algún amigo, van a esconder huevos de Pascua para que los niños los busquen, no. Ahí no participan. ¿Por qué? Porque conocemos que el origen es completamente pagano. En Alemania y en Austria, los papás de familia escondían huevos en canastillas, enseñando a los hijos que una coneja los había puesto. En los antiguos templos egipcios se colgaban huevos durante la época de primavera. Qué interesante en esta época. Y estos huevos que colgaban en los templos supuestamente eran emblemas de la generación de la vida.
ellos afirmaban que la vida emanaba de la boca del gran Dios de Egipto. Los egipcios pintaban los huevos y los ofrendaban en los templos para sus dioses. Pero no solamente los egipcios practicaban este rito, en China también se coloreaban huevos que eran dedicados a los dioses chinos, afirmando que la primavera era un tiempo de renacimiento tanto celestial como terrenal. Los cananeos, que eran altamente paganos, también practicaban, Imelda, esconder huevos para que los niños los buscaran. Para los cananeos, el huevo era un símbolo sexual de vida y fertilidad. Los egipcios, y aquí es donde viene la incorporación del huevo a la coneja o de la coneja, los egipcios y los persas creían que los conejos descendían del ave fénix, quienes, según ellos, fueron atacadas por dioses menores que las convirtieron en conejos. Qué curioso, los egipcios aseguraban que el ave fénix fue atacada por dioses menores y que la convirtieron en conejos, y aunque ya no eran aves, aún podían tener huevos. De ahí viene la idea de que una coneja ponga huevos. Incluso en Finlandia, en la cultura o la mitología finlandesa, dice o se habla del gran Vainamunen, Vainamunen con vela biodental. Vainamunen, que era el dios del canto, la poesía, fue creado por la diosa Inmatar, la diosa creadora que con huevos dio origen al universo. Los finlandeses decoraban huevos y se los regalaban entre ellos para que les trajese suerte y fertilidad durante ese año. Por otro lado, la diosa Semiramis afirmaba haber sido concebida virginalmente. Mira qué rapaz, qué mentiroso es el diablo. El único que fue concebido virginalmente fue Jesucristo. Pero no, la diosa Semiramis afirmaba que nació, que fue una mujer que se elevó a la categoría de diosa, nació virginalmente, decía ella, por la luna. Ella afirmaba que la luna cada 28 días ovulaba, fíjate la luna, y que ella venía dentro de uno de esos 28, de esos huevos lunares. Los fieles de Semiramis, cada año, el primer domingo después de luna llena, en el equinoccio de primavera, otra vez, celebraban con conejos y con huevos decorados. Todos estos festejos paganos que involucraban a los conejos y a los huevos decorados cobraban vida y se practicaban, Imelda, interesantemente, durante un periodo de 40 días. Todo esto se relaciona, ¿verdad?, con unas cosas con las otras. Viene siendo lo mismo sobre la fertilidad. Bueno, esa es la Pascua pagana, perdón. Quisiera recordarle que llámenos al teléfono que está en la pantalla con sus peticiones. Vamos a orar por ellas, hermanas. Nosotros estamos hablando sobre este tema, pero nosotros creemos en un Dios que todo lo puede, en el Dios que es nuestro médico divino, que es nuestro todo, y vamos a estar al final orando por sus peticiones. Volviendo al tema, yo quisiera hacerte dos preguntas en una, porque tenemos una pregunta de una hermana que ha llamado y el tiempo se está terminando. Hablamos ahorita sobre que este periodo inicia con la ceniza, con el miércoles de donde la gente trae una marca en la frente que el Vaticano afirma que es una señal de mortificación física, que es una identificación con Cristo para que se les pueda ver el dolor que siente. También afirma que esas cenizas nos recuerdan que somos polvo. Yo quisiera saber de dónde viene lo de la ceniza, y hay otra cosa también que no quiero que se me pase, pero el tiempo ya se está terminando. Y un elemento muy usado dentro de las festividades de la Pascua pagana, que es sin duda el pan de la Pascua, que es un pan que tiene una cruz, que le ponen una cruz encima, o sea, marcada la cruz en el pan. Yo quisiera que nos dieras de dónde viene la ceniza, de dónde viene lo del pan de la Pascua. Dice el Vaticano que la ceniza con la cual se marcan las personas es una seña externa en nuestro cuerpo que sirve para manifestar nuestro dolor, nuestro duelo, nuestra identificación con Jesucristo, y para que vean que nos duele, nos ponemos la marca y andamos. Pero mira qué interesante, Jesús dijo lo contrario en Mateo 16, verso 16 al 18. Mateo 16, verso 16 al 18 dice: cuando ayunes,
no os hagáis los decaídos como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres si ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunes, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. El Vaticano, Imelda, estableció el miércoles de ceniza en el año 325 después de Jesús, por supuesto, durante el concilio de Nicea. Pero ¿de dónde tomaron la idea de los jerarcas de la Iglesia del Vaticano esta idea? Una vez más, Imelda, tenemos que ir a las culturas paganas. Los nórdicos, los vikingos, se colocaban ceniza en su cara, específicamente sobre las cejas, para que su dios, el dios Odín o Wotan, los protegiera de los adversarios o de la misma muerte. Los vikingos, una cultura guerrera que se extendió, conquistó territorio hasta llegar a Europa, o sea, descendieron. Y con esto también llevaron sus tradiciones. Interesantemente, el día que los vikingos se ponían la ceniza en su frente, era los miércoles. Qué interesante. Pero sabes de que el asunto de que la ceniza colocada no fue únicamente idea de los vikingos, también, o se piensa que los vikingos imitaron esta práctica de la religión védica hindú. Los hindúes afirmaban que las cenizas eran la semilla del gran dios llamado Agni, el dios hindú del fuego. Agni, la palabra ígneo viene precisamente de Agni. Ellos decían que esta ceniza tenía la capacidad de perdonar pecado y que las cenizas, además de las semillas de Agni, eran la sangre purificadora. Los monjes budistas, los monjes, precisamente sí, budistas, para no llamarlo de otra manera, afirman que la marca, o se pone la marca del dios Shiva, y que esta marca es de ceniza, precisamente que se pone en la frente. Ellos creen la ceniza sagrada llamada Veduti o Vibhuti. Entonces, la práctica de ponerse ceniza en el rostro de ninguna manera viene del evangelio. Esto viene simplemente de las prácticas paganas. Amén. El tiempo se nos va. Se nos acaba y solamente quiero leer esta pregunta que nos hicieron. ¿Pueden celebrar los cristianos el domingo como domingo de resurrección sin celebrar la coneja ni nada de eso? Solamente el domingo de resurrección. ¿Se puede celebrar los cristianos ese domingo? Claro que se puede, si conmemoramos y recordamos que fue nuestra liberación del pecado. Israel fue liberado de Egipto, nosotros fuimos liberados del pecado, un esclavizante peor aún que Egipto, el pecado. Si recordamos la Pascua, celebramos la resurrección de Jesús, ¿por qué no? Hay que gritarlo a todo el mundo que Cristo resucitó. El problema de muchas religiones es que tienen a un Cristo muerto, a un crucificado. No, el nuestro, la muerte no pudo con él. Es más, él dice en el Antiguo Testamento que él será la muerte de la muerte. Entonces, sí celebramos que Jesús resucitó, por supuesto. Hay que gritarlo al mundo, que Cristo no está muerto, él está vivo. Mira, rápidamente para el asunto el pan con la cruz. Esta práctica también viene de Babilonia. Hacían tortas para la reina del cielo y le ponían cruces. De ahí viene, pero no es cristiano. El tiempo se agotó, estamos ya por irnos, Imelda. Pues únicamente este documental o este estudio que hemos presentado ahora de una forma rápida, no apurada, está perfectamente contenido en un documental que hice no hace más de un año. Este documental se llama La Pascua Pagana, está en DVD o está en Blu-ray. Este documental tiene toda la información bien con gráficas, dibujos, ideas, todo eso. Y si usted habla al canal, a este número que está en la pantalla, una ofrenda de $20, este video es suyo. Esta venta o esta ofrenda es para el canal 38 únicamente. Pues muchas gracias al pastor Jesús Lozano por habernos respondido a estas preguntas, este tan interesante tema. Síganos llamando con sus peticiones. Ahorita al final estaremos orando, nos juntamos ahí todos y oramos por sus peticiones, creyendo que Dios es todopoderoso y usted que ha puesto esa petición, la ha puesto por fe y usted sabe que es lo que a Dios le agrada, que le pidamos con fe. Y nosotros vamos a estar orando por cada una de sus necesidades y de las que están entrando también, porque
a eso hemos venido también, a orar por las necesidades. Y muchas gracias por habernos recibido en sus hogares. El próximo lunes estaremos nuevamente aquí, si Dios lo permite. Y yo me despido, yo soy la pastora Imelda Lozano de Templo Cristiano Logos y nuestro pastor, el pastor Jesús Lozano. Muchísimas gracias. Únicamente me resta decirle gracias por favor de su atención. Ha sido usted muy amable. Y la semana que viene tenemos nuestra última cita, último programa del mes de febrero. En marzo cambian otros pastores, otros siervos de Dios. Pero la siguiente semana va a ser un tema muy interesante, el infierno. ¿Sabe usted que la iglesia está enseñando ya también que el infierno existe? Vea la próxima semana este programa. A las 11:30 tenemos una cita en Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el pastor Jesús Lozano, junto con mi esposa, pastor del Templo Logos. Muchas gracias, que Dios le bendiga y hasta pronto. Recuerde, Maranata, Cristo viene, que Dios le bendiga. Hasta pronto.